Bienvenido. En esta ocasión vamos a dar una explicación intuitiva del método de elemento finito. Para eso vamos a tomar un ejemplo de la geometría. Vamos a calcular de forma aproximada el perímetro de una circunferencia. Vamos a considerar que la circunferencia tiene un radio de 10 centímetros y que vamos a tomar como aproximación 8 lados para aproximar esta circunferencia. Entonces miren, el paso 1, nosotros vamos a dividir el problema. Entonces de color rojo nosotros vamos a tener el elemento, ¿no? Vamos a tener 8 elementos. Y al inicio y al final del elemento vamos a tener los nodos, el nodo 1 y el nodo 2, nodo I y el nodo J, como también se estila llamar. Luego vamos a realizar una aproximación. Entonces vamos a decir que la longitud va a ser aproximadamente a la sumatoria de la longitud de cada uno de los elementos o cada uno de los segmentos. Dicho de otro modo, vamos a tener el número de segmentos multiplicado por la longitud de cada segmento. Entonces, para este momento conviene que nosotros desarrollemos la ecuación para el elemento. Dicho de otro modo, la longitud, en este caso de este segmento, ¿cómo yo la puedo obtener? Entonces, acá les muestro una expresión de cómo yo puedo obtener la longitud para este elemento. Si yo conozco el radio, conozco el ángulo, ¿no? Conozco los radios, ¿cómo yo puedo estimar la longitud? Es importante mencionar que este problema es netamente matemático. No hay ninguna física involucrada detrás, ¿no? Por tanto, este es un problema que dista un poquito, ¿no?, del método de los elementos finitos, porque en el método de los elementos finitos nosotros involucramos una física. Hay metida un área, una longitud, ¿no? En fin. En cambio, este es un problema netamente matemático. No hay involucrada ninguna magnitud física. Y como hemos dicho, es una explicación intuitiva de cómo trabaja, cómo funciona el método de elemento finito. Entonces, fíjense que utilizando esta expresión, ¿no?, podemos calcular la longitud de cada elemento. Sabemos que el radio es 10 centímetros, que vamos a utilizar 8 lados. El ángulo en radianes que tenemos acá, en este caso es de 45 grados o su equivalente a 0.78 radianes, ¿no? Entonces, según esto, la longitud para este segmento es de 7.65 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensamblar todos estos elementos. Entonces, fíjense, acá tenemos el elemento 1, 2, así sucesivamente hasta el elemento 8. Si yo conecto el final del elemento 1 con el inicio del 2 y así sucesivamente para todo, bueno, consigo el ensamble y consigo tener la solución aproximada al problema. Entonces, en este caso, fíjense que la longitud es igual al número de segmentos multiplicado por la longitud de cada segmento. Entonces, nosotros acabamos de encontrar que la longitud de cada segmento es 7.65, lo multiplico por 8, que es el número de lados que nosotros tenemos, y fíjense, tengo este valor de 61,22. Si yo hago la solución exacta a este problema, yo puedo conocer el perímetro de esta circunferencia como 2pi multiplicado por el radio, tengo 62.83. Entonces hay una discrepancia, hay un error entre la solución exacta y la solución aproximada. Si le calculamos el error relativo porcentual, bueno, tenemos que al utilizar un método aproximado, tenemos un error de 2.5%. Mientras más segmentos, mientras más elementos yo tome, voy a conseguir una mejor aproximación hacia la solución exacta. Entonces, esto es importante señalarlo, ¿no? Como ven, en este ejemplo, nosotros hemos explicado de una forma muy intuitiva, a través de un problema netamente matemático, cómo funciona, cuál es la idea detrás del método de los elementos finitos. En este video eso era todo, lo invito a que vea el siguiente.